Carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leerla todos, yo lo voy a leer en voz alta, los demás me van a seguir con su vista, ahí en su Biblia. Carta a los Corintios, capítulo 12, vamos a leerlo rápidamente y vamos a analizar los versículos de este estudio, de este mensaje de hoy. Dice así la Carta a los Corintios, Carta de los Corintios, capítulo 12. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se les extraviaba, llevándolos como se les lleva a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué le pareció la lista que acabamos de leer? Hermanos, este tema de los dones espirituales dentro de la iglesia es uno de los temas que causa controversia. Es uno de los temas que algunas iglesias, hermano, se han atrevido a decir que los dones del Espíritu Santo ya cesaron. Hay iglesias cristianas, lo podemos decir así, que dicen que los dones del Espíritu Santo ya cesaron, que solamente fueron para los apóstoles, que los milagros, las lenguas, la profecía, las sanidades y los milagros de la Biblia solamente sucedieron hace 2000 años. Diga, eso es lo que muchos dicen. Pero ahora vamos a escuchar lo que la Biblia dice. Porque la Biblia en la carta de los Hebreos dice: Jesucristo es el mismo, diga, de ayer, de hoy y por los siglos. De manera que si ayer mostró su gloria, en el presente la muestra, en el futuro, diga, la mostrará. Entonces vamos a ir al versículo 1 para entender, vamos a desglosar. Hoy voy a darle muchas palabras que están aquí, las escudriñamos para poder entender un poco mejor. Versículo 1 nos da mucha luz el Espíritu Santo al leer este versículo. Hoy el tema es los dones del Espíritu Santo, pero en esta tarde solamente vamos a tocar por serie de 2 a 3 dones. Hoy vamos a hablar de 2 dones muy importantes, muy maravillosos. Queremos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Versículo 1 inicia el apóstol Pablo diciendo: no quiero, hermanos, que ignoren, esa es la palabra, que ignoren acerca de los dones espirituales. Quiero darle la definición de la palabra ignorar. Ignorar. La palabra ignorar en griego se escribe agnoeo, para aquellos que apuntan. Le voy a dar muchas palabras, unas 4 o 5 hoy buscadas, para que usted entienda de una manera más correcta y pueda bendecir Dios su vida a través de esta palabra. Ignorar en griego se escribe agnoeo y significa, más explícitamente, no saber. También significa tener falta de información. También se le puede decir tener falta de inteligencia, desconocer y hasta no entender.
Esto es lo que significa la palabra agnoeo. O sea que cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 12, dice: hermanos, no quiero que tengan falta de información, no quiero que tengan falta de inteligencia, no quiero que desconozcan, no quiero que no entiendan. Es lo que el anhelo del apóstol Pablo tenía. Diga conmigo, una inquietud. El apóstol Pablo tenía una inquietud en el corazón de parte de Dios hacia la iglesia cristiana, porque dice en este versículo, que dice ahí, porque el Espíritu Santo tiene muchas cosas. Amén. Miren, hermano, el plan de Dios, la salvación, la muerte de Cristo, la resurrección nos ha dado vida eterna. Nos ha dado perdón de pecados. Nos ha dado, hermano, un lugar en el reino de los cielos, según la Escritura. Pero muy aparte de la salvación, la justificación, la santificación, también nos ha concedido hermosos regalos. Aleluya. Y uno de ellos son, diga, los dones del Espíritu Santo. Pablo inicia diciendo: cristianos, no quiero que ignoren y no quiero que desconozcan, no quiero que les falte información. Mire, cuando hace un momento le mencioné que hay iglesias que se atreven a pararse aquí los pastores y decir: ya no hay lenguas, ya no hay profecía bíblica, ya no hay sanidades, ya no hay discernimiento. Esas personas, diga, les hace falta información. Esas personas les hace falta conocimiento bíblico, porque aquí Pablo está diciendo que quiere que la gente conozca. El Espíritu Santo está hablando a través de Pablo que la gente sepa lo que Dios ha concedido. Voy a ponerle un ejemplo. Imagínese que usted, tú tiene un familiar muy lejano, por así decirlo. El familiar no tuvo hijos, era el único de la familia, pero tenía mucha herencia. Y resulta que usted es ahora sí que el pariente más cercano que tiene y al que le pueden llegar, pues, la herencia. Si usted desconoce esta información, ¿podrá cobrarla? ¿Podrá recibir lo que ya le heredaron? Sí. Si usted lo desconoce. No. ¿Verdad que no? Pero si usted conoce y le llegan: oye, allá en Yecapixtla o allá en México, o hay alguien que fue tu padre, que murió, pero dejó un testamento y te dejó todo. Yo creo que dijera: patitas, ¿para qué las quiero? Y llegaría a cobrar todo lo que le dieron, pero porque usted tiene la información necesaria, porque usted supo, porque usted se informó. Así hoy en día está la iglesia. Muchas personas dentro de la iglesia, hermanos, no reciben estas bendiciones, no reciben los dones. La Biblia dice que hay poder en Dios para sanar enfermos. ¿No lo cree? Hay poder en Dios, dice la Biblia, para dar una palabra de profecía en el orden bíblico. Hay poder en Dios, hermano, para discernir cuando alguien que está hablando se sepa si es de Dios o es del diablo. Peor aún en estos tiempos, que hay cada hereje hablando barrabasadas. Entonces, Dios quiere que sepamos, que conozcamos. ¿Y cómo lo vamos a saber todo esto? Diga, a través de la Escritura, eso estamos leyendo. Muy bien, entonces el versículo 1: no quiero que desconozcan, que les falte información de qué son los dones y cómo funcionan los dones, porque es lo que vamos a leer. Acerca de los dones espirituales, quiero darle la palabra don en griego. Don no habla como cuando se refiere a doña o a don Juan. No es esa clase de don ni doña, hermano. Habla de don, pero un don bíblico. La palabra don en griego se escribe, oiga esto, don en este versículo se escribe carisma. Oiga cómo lo que estoy mencionando. La palabra don en griego se escribe carisma y significa regalo de gracia. Es un regalo por gracia, porque la palabra gracia en griego es caris. Entonces carisma viene de gracia, inmerecido del poder de Dios. Cuando hablamos don del Espíritu Santo, estamos hablando de un regalo que no merecemos. Si habrá alguno aquí que hable lenguas o no hable lenguas, que interprete o no interprete, que tenga dones, te voy a decir una cosa: tú no lo mereces.
ni yo lo merezco. Si hay alguien que ore por los enfermos y sanen, diga conmigo, nadie merece los dones. Porque fuimos pecadores, fuimos borrachos, adúlteros, viciosos, mal hablados, impíos, eso fuimos. Pero en esta palabra don es regalo por gracia. O sea que los dones del Espíritu Santo que ahorita vamos a tocar se nos dan, sin merecerlo. Ahora, la palabra gracia es inmerecida, habla de que no podemos comprar, no podemos comprar los dones. En este momento hay iglesias que se atreven a decir, mira tú, si con una cantidad vienes, me ofrendas 10,000, 15,000, 5,000, pongo mis manos sobre ti y vas a hablar lenguas. En la persona con el anhelo de quererlas hablar, pues pago con tal de hablarlas. Yo pregunto, ¿funcionan así estos? ¿Qué dice la palabra original? Griego es don, carisma, inmerecido y es gratuito. O sea, todos los dones que Dios nos va a dar, que Dios nos da, algunos ya les dio, a otros les dará. Son gratis, no los mereces, es por gracia. Eso significa la palabra dones espirituales. Siga leyendo en el versículo 2. Entonces, Dios quiere que no ignore qué son y cómo funcionan. Porque ya hay gente que ya los tiene, pero los usa de una manera equivocada. Y ahorita lo vamos a explicar. Versículo 2. Sabían que cuando eran gentiles, está hablando a la iglesia de Corinto, éramos gentiles. O sea, éramos paganos. Cuando eran paganos, gentiles, se les extraviaba, se les engañaba. ¿Cómo? Llevándolos como se les llevaba a los ídolos mudos. O sea, eso ahí creo que muchos de los que estamos aquí, de ahí nos sacó, a lo mejor era el que cargaba el santo, el que se lo echaba en el hombro, y ahí lo llevaba. Pero ¿por qué hacíamos todo ese tipo de cosas que ni siquiera están en la Biblia? Ahí lo dice, dígalo, por ignorancia, porque no leíamos, nada más nos decían, mira, carga el santo, llévatelo en el hombro, vete de aquí para allá. Tú ves la procesión de gente y ves muchos, pero lo tremendo de ello es que nadie de esos que van ahí haciendo bola sabe que eso no es de Dios, porque les ha faltado conocimiento bíblico. Entonces se nos vuelve a repetir que a la gente se le extravía, la gente cae en el error, la gente es engañada cuando no tiene la información, necesaria. ¿Me entiende? Entonces muchas iglesias, hermano, mire, cuando le dije que la palabra don significa carisma, podemos decir que la iglesia cristiana, hay un movimiento llamado carismático, pero entra dentro del catolicismo. Hay una confusión, porque un día escuché a una de mis conocidas que me dijo, hermano David, hay un grupo de católicos que hablan en lenguas. Yo dije, ahora, a ver, ¿cómo está eso? Hay un grupo de católicos que hasta profetizan. Hay un grupo de gente católica que habla en lenguas. Yo le dije, a ver, espérate tantito, porque esta persona se confundió, porque esto solamente sucede ¿en dónde? En la iglesia cristiana, en la iglesia de Dios, ¿no? Amén. Entonces a esa persona le faltaba información. Acuérdese que Satanás también es un imitador. Yo pregunto, ¿cómo Dios va a derramar sus dones en un lugar que está lleno de muñecos de barro? ¿Cómo Dios va a derramar sus dones, su poder, su unción en un lugar donde no enseñan su palabra? ¿Será eso correcto? Entonces los dones no son para los paganos. Si usted leyó el versículo 1, Pablo dice, hermanos. ¿Quién es mi hermano? El hijo de mi mismo papá, ¿no? O sea, si mi padre es Dios y el padre del que tienes a tu lado es Dios, viene siendo tu hermano. Entonces, todos los que somos hijos de Dios somos hermanos, pero la gente pagana no es hijo de Dios y no es tu hermano. Entonces, los dones, no son para los paganos. Son para los cristianos. Goces en esta tarde. Entonces sigue diciendo ahí, ¿verdad? Hablando de la ignorancia, que Pablo no quiere que usted ignore cómo funcionan, qué son, para qué sirven. Y dice en el versículo 3, y yo te voy a explicar esto. Dice, por tanto les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama, ¿qué dice en su Biblia? Anatema a Jesús.
llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué carta estamos leyendo? Le voy a decir un dato bíblico. Esta carta, los dones y el orden de los dones solamente se halla en Corintios. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se halla en Romanos? ¿Por qué no se halla totalmente así como aquí en Hebreos, en Efesios? Porque en Corinto había mucho desorden espiritual. Ya esa es la respuesta. Se escribe esta carta con el fin que en la iglesia, porque en la iglesia de Corinto era una congregación como esta. Me imagino, no sé si más grande, más chica, no sé. Pero el punto era que ya estaban recibiendo los dones muchos de los corintios, pero muchos de ellos les faltaba información para qué eran los dones y cómo tenían que operar los dones, porque hay reglas, hay normas. Mire, hay congregaciones tan falta de orden que en la predicación está el pastor predicando y hay gente revoloteando, hablando en lenguas ahí como locos en plena prédica. Y eso, hermano, es una ofensa. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios es un Dios de orden. Por eso la carta a los Corintios viene Pablo a acomodar las cosas. Porque en este versículo 3 dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios, ¿habla qué? Dice, o le llama anatema a Jesús. En este caso dice que había unos cuantos de la iglesia que en sus revelaciones o profecías o palabras dizque del Espíritu maldecían a Cristo. O sea, ¿puedo yo estar ahí hablando en lenguas? Dice el Señor que Cristo está maldito. ¿Puedo yo decir eso en una profecía? Ahí lo está diciendo. Dice Pablo, por tanto les hago saber que nadie que hable, el día que usted escuche una supuesta profecía o una palabra de Dios contradiciendo, o violentando la persona de Jesús y la obra de Jesús, esa persona, diga, no tiene el Espíritu de Dios. Dice más adelante abajo, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Versículo 4, y le voy a dar la palabra que significa esto. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Note la palabra diversidad. ¿Ya la notaron? ¿Sí la tiene? Dice, hay diversidad de dones. La palabra diversidad en griego se escribe diairesis. Ahí tengo plumas por si alguien quiere anotar. ¿Alguien gusta apuntar todos estos datos? Diairesis. ¿Y eso para qué, hermano? No ni hablo griego, usted sí, pero va a entender más a profundidad las cosas. Diairesis, como diairesis, diairesis. ¿Qué significa diairesis, hermano? Diairesis, ya lo dijimos aquí, diversidad, ¿verdad? Estamos hablando, diairesis significa variedad, diversos, muchos. Quiere decir que los dones, los regalos por gracia que el Espíritu Santo nos da a todos, diga conmigo, ¿son cuántos? ¿Dos? ¿Uno? Diga, son muchos. Hay iglesias que solamente recalcan el hablar en lenguas. En esta iglesia todo el mundo tiene que hablar lenguas. A ver, hermano, hablen lenguas, lean lenguas. Ya está, leen lenguas. Habla todo el mundo. Hermano, hay congregaciones tan desordenadas que a la hora de entrar, todo el mundo está ahí, y no se entendió nada. La Biblia dice que aquí Pablo está diciendo, hermano, quiero que todos hablen en lenguas. Quiero que todos profeticen, todos ahorita. Hay orden, ¿no? Dios es un Dios de orden. Entonces nos está diciendo en el versículo 4 que hay diversidad, hay variedad, hay muchos dones que Dios tiene para la iglesia. Y lo dice ahí, pero el que los da, diga conmigo, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. No hay otro espíritu. Si hay otro espíritu por ahí que se te manifieste, no, hermano. Solamente el Espíritu de Dios da los dones que Dios concede. Siga leyendo en el versículo 5, hermanos. Versículo 5 dice así la palabra de Dios. Versículo 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6,
y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. ¿Quién es el que hace todo? O sea, en los dones no es para que te gloríes, porque hay gente que ha caído en el error. Como ya hablo lenguas, ya trátenme especial. Soy más que los demás. No, hermano. Hay gente, bueno, estoy hablando, es más, ¿sabía usted que el don de lenguas es el que Dios pone hasta abajo? Y es el que la gente por hablarlo se siente más que los demás. Pues el don de lenguas dice que es el último de la lista. Entonces dice en el versículo que Dios es el que opera, no es para vanagloria del hombre. Versículo 7, ahí viene la lista y ponga atención a lo que vamos a hablar. Hoy tocamos dos. Pero a cada uno, subraya la palabra cada uno. O sea, que a las personas de la iglesia, a muchos de nosotros, todos tenemos en cierta manera un don de parte de Dios. Hay gente que por no tener enseñanza bíblica, yo no tengo ningún don, hermano. Dios le repartió a aquel a lo mejor lo quiere más. Él habla en lenguas, yo no las hablo. Dice Dios, ¿pero qué? A unos pocos, o ahí, léanlo en su Biblia. Pero a cada, díganlo conmigo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Pero para provecho de quién, ¿tuyo? Hermano, entienda una cosa. Le digo, dice la Biblia en el libro de Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando hay una iglesia que ya está en el mover de los dones, pero donde no se da enseñanza, lo más probable es que sea una iglesia desordenada y lo más probable es que hagan las cosas fuera del control de Dios. Ahí en este versículo dice, a cada uno de nosotros. Te voy a invitar a que anheles, hermano. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo especial para ti. Hoy esta enseñanza, Dios la puso en mi corazón compartirla con todos, para que Dios ponga esa hambre del Espíritu en tu vida. Le pidas, ore a Dios, Señor, dame el don que tú me vayas a dar, y lo reciban. Porque aquí en este versículo Dios está dispuesto a dar, pero se los va a dar a los que ya conocen esto. ¿Me entienden? Como lo de la herencia. Muy bien. A cada uno les da la manifestación para provecho. Ya lo dijimos, ¿de quién? ¿De quién es? ¿Tuyo? No, diga, de los demás. Si hablo en lenguas, ¿para beneficio de quién tiene que ser el don de lenguas? Diga, para la iglesia. Si las interpreto, beneficio de la iglesia. Si tengo profecía, para beneficio de la iglesia. Si hago señales o milagros, para beneficio de también la iglesia. Porque hay gente que como ya le repartió don, ya siente que es como que muy de él. Esto es mío y a nadie y nada. No, hermano. Dios nos da los dones, las capacidades para edificación mutua. Siga leyendo para provecho. Porque a note la palabra es como está utilizando una palabra de señalización. Es como si yo le dijera aquí al pequeño Roberto, porque a estoy señalando, a les da la palabra de sabiduría. Dice abajo, por el Espíritu. Y dice el otro, a otro, ¿qué? Note esta palabra, a y a otro. Por falta del conocimiento de la Biblia, se enseña que todas las personas tienen que tener el mismo don. Mire, salimos de una iglesia donde se nos enseñó mal. Sí creían en los dones, en el mover de Dios, pero ahí el error era que toda la iglesia hablara lenguas. Y esa no es la voluntad de Dios. Es como la Biblia asemeja a la iglesia como un cuerpo. ¿Cuáles son las partes del cuerpo? Los muslos, las pantorrillas, los pies, los dedos del pie, las manos, los antebrazos, los hombros, el tronco, el coxis, los huesos. Puedo decir toda la clase de anatomía, pero su cuerpo, hermano, tiene muchos miembros. Y quiero que entiendan que cada parte de su cuerpo tiene una función diferente. Imagina un cuerpo en vez de 2 pies, tenga 2 pies aquí y en vez de manos, pies en las manos. ¿Cómo va a agarrar las cosas? ¿Cómo va a escribir? ¿Se imagina eso? Entonces decir, quiero que en todo mi cuerpo sea un pie. ¿Te imaginas todo tu cuerpo en forma de pie? ¿Qué haces?
Es una pequeña semejanza de lo que sucede en la iglesia. Quiero que todos hablen lenguas. Ajá, ¿y de qué sirve que todos las hablen si nadie entiende? ¿Me entiende esto? Entonces, el querer enseñar que todas las personas hablen lenguas está mal. Que el querer enseñar que todos profeticen está mal. El querer enseñar que todos hagan milagros, diga, está mal. Porque aquí dice, a este le es dada palabra de sabiduría. Y dice, y al otro le es dada palabra de ciencia. Vamos a mencionar solamente estos dos. Y quiero que escuche usted lo que significa ahí lo dice, palabra de sabiduría. En griego se dice así: logos, logos, logos. L-O-G-O-S. Logos, Sofía. Así se escribe en griego. Palabra de sabiduría. Voy a decirle qué significa. Y vamos a poner unos ejemplos en la Biblia. Logos, Sofía. Este nombre lo ha conocido, ¿no? Por ejemplo, hay muchas muchachitas que se les pone el nombre de Sofía. Y es porque pues les gustó a los papás, ¿no? Pero significa sabiduría en griego. Entonces, palabra de sabiduría en griego se escribe Logos Sofía. ¿Qué es el Logos Sofía? ¿Qué es la palabra de sabiduría? Porque hay iglesias que solamente lenguas. No. Todos los dones, diga, que se manifiesten todos, ¿no? Que no es lo que yo personalmente como pastor, esto es lo que me sacudió. Quiero que en el anhelo de Dios, mi anhelo de parte de Dios, que la iglesia se edifique y que Dios haga repartición de los dones que Él quiere darle. Amén. Pero aquí es lo bonito. Dice, porque a este señala una persona, aquí puede ser cualquiera de ustedes. El error es, hermano, pero ¿cuándo yo? No, hermano, cuando Dios decide darte algo, es Él. O sea, quiero que entiendas una cosa. Al hablar de don, quiero que entiendas que no es tu capacidad, no eres tú, no es tu carne, es Dios. Hermano, pero yo soy muy menso, ¿a poco Dios me dará? Sí, hermano. Dios, oiga esto, a cualquiera de los que estamos aquí le puede dar palabra de sabiduría y aunque no hables lenguas. Amén. A cualquiera de los que estamos aquí le puede dar palabra de ciencia y que no hables lenguas. O sea, pero a cada uno le va a dar. Voy a explicar qué es logosofía o palabra de sabiduría. Por ejemplo, ¿usted ha escuchado la palabra filosofía? ¿Qué significa la filosofía? El amor a la sabiduría. Eso lo enseñan en las preparatorias. Te hablan de Aristóteles, de Sócrates, de Platón. Pero Sofía es sabiduría. Y dice ahí, logosofía, palabra de sabiduría. Oiga, le voy a dar una definición corta de qué significa. La voy a repetir. La palabra de sabiduría es la capacidad, note esto, la capacidad sobrenatural, o sea, no viene de usted, para que no se ponga ahí a renegar, la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo, ningún hombre da esto, capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da al creyente, note creyente, que posee este don. ¿Para qué? Para aconsejar, para resolver con sabiduría no humana situaciones adversas, conflictos y comprensión de cómo actuar con efectividad. Lo voy a repetir para aquellos que les gusta apuntar. Es una pequeña síntesis de lo que vimos en la Biblia, que para qué funciona. Todo tiene un porqué, un para qué. Pues ¿para qué es la palabra de sabiduría? Es para algo. Palabra de sabiduría es la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da al creyente que posee este don para aconsejar, para resolver con sabiduría no humana situaciones adversas, conflictos y comprensión de cómo actuar con efectividad. Bueno, a ver si van entendiendo esto. Yo, voy a irme lento. Conflictos y comprensión de cómo actuar con efectividad. ¿Dónde se vio esto, hermano? ¿De dónde sacaste esto para decir esta definición de pasajes bíblicos? De la misma vida de Jesucristo. La Biblia dice que Jesús, nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, diga conmigo, en la tierra manifestó
todos los dones. Jesús, cuando caminó en Jerusalén, en Israel, hace 2000 años, fue hermano alguien tan notable, tan maravilloso fue su ministerio, tan asombroso, porque hacía cosas sobrenaturales que nadie había hecho en muchísimo tiempo, hermano. ¿Qué tan sobrenaturales fueron las obras de Dios a través del Espíritu Santo en él? Bueno, te la voy a poner. Hubo una situación donde agarró 2 panes y 5 peces, dio gracias, alzó las manos al cielo y le dio a comer a más de 30,000 gorrones. ¿Cómo fue eso? ¿Fue natural? ¿Fue el Sams? ¿Fue a la Lecaros? No les alcanzaba el dinero, no tenían dinero, dice la Biblia, para tanta gente, pero diga, poder del Espíritu Santo. Dones del Espíritu Santo. Y hermano, y eso poco viene para nosotros, es un don. Dios puede dártelo. Si es de Dios, oiga, la repartición, el error es creer que Dios, pedirle a Dios, encapricharte con un don. Es que quiero hablar lenguas, y quieres y no las hablas porque a lo mejor no es el don que Dios quiere darte. No a todos les va a dar el mismo don, no todos somos mano. Imagínate que en vez de ojos tuvieras dedos llenos hoyos. Ahí andarías así, hermano, como ratón ciego. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita miembros diferentes, miembros que realicen su función diferente. Por eso la iglesia no crece, porque nos hemos estancado, nos falta conocimiento e ignoramos, como decía Pablo en el versículo, acerca de los dones espirituales. Voy a poner el primer ejemplo bíblico. Abra la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 3. Juan 8, versículo 3. Este don se manifestó muchas veces en la vida de Jesucristo. La palabra de sabiduría. Ya le dije la definición, que es la capacidad sobrenatural, no es humana, que el Espíritu Santo le da al creyente para resolver conflictos, para aconsejar, para actuar con efectividad y comprender las cosas. La palabra de sabiduría. Juan capítulo 8, versículo 3 en adelante. Juan 8, 3. ¿Ya lo tiene alguien? Juan 8, versículo 3. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Yo voy a leer, usted me sigue. Ahí usted se queda. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas note el versículo 6. Dígalo, léalo en voz alta usted. Ajá, versículo 6. Decía, tentándole, para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra como el intento de dedo. Quiero que note el versículo 6. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo de los fariseos? ¿Cuál fue el motivo de estas personas y los escribas a llevarle a Jesús a esta mujer? Ellos sabían la ley, ellos sabían que la ley tenía que apedrear, pero ahí dice, ellos, ¿cómo dice ahí? Lo decían tentándole. ¿Puedo preguntarle, esto era un problema? Imagínese que a usted le hubiera tocado esta situación. ¿Estarían problemas o no? Hermano, Jesús tenía enfrente a maestros de la Escritura. Tenía enfrente a personas doctas con conocimiento bíblico. Jesús estaba ante una multitud de gente con un gran conocimiento bíblico, y furiosos y movidos hasta por el enemigo para matar a esta mujer. Ahora, dice el versículo 7... y como insistieron en preguntarle: maestro, ¿qué dices? ¿La matamos o qué? Ellos lo sabían, hermano. Esto era una trampa. Diga conmigo, era una trampa. Dice el versículo: y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo. Oiga el versículo, esta es
Aquí se manifiesta la palabra de sabiduría. Oiga el versículo 7. Como insistieron en preguntarle, ok, se enderezó el Señor y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, oiga la reacción de esta palabra de sabiduría. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Enderezando Jesús y no viendo a nadie, le dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Quiero preguntarle, ¿notó lo que hizo Jesús? Mire, aquí Jesús tenía de dos sopas. Tal vez no alcanzó a entender cuál era el problema o por qué era un problema esto. Mire, porque acuérdese que Israel estaba bajo el yugo romano. Los romanos estaban encima de Israel y los romanos gobernaban Israel. ¿Me entiende? Entonces, los judíos, en la ley había pena de muerte. Se podía matar a los adúlteros, hasta quemarlos. Se podía lapidar a los desobedientes, hijos desobedientes. Pero por cuanto Roma estaba encima de ellos, se les prohibía dar muerte a alguien. ¿Me entiende esto? No podían matar, no, aunque estaba en la ley, no podían hacerlo porque tenían por gobernantes a los romanos. Entonces, cuando llevan a la mujer, le dicen: maestro, ¿qué dices? ¿La matamos o no? Estaban diciendo, poniéndolo entre la espada y la pared: si la mata, se lo llevan los romanos y lo matan a él. Pero si no la mata, va a contradecir la ley y se va a ver como un hereje que no obedece la ley. ¿Notó el problema? ¿Se vio? ¿Estaba Jesús en problemas o no? Aparentemente. Pero ¿cómo respondió? Diga: palabra de sabiduría. Le dije que la palabra es la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da para resolver conflictos y situaciones difíciles con sabiduría, no de hombres. Hermano, ¿eso qué quiere decir? Que la persona que se le llegue a dar este don puede estar atravesando un problema, o te dicen una pregunta para ponerte en jaque, o te sucede una situación, y como tienes de parte de Dios este don, aquella persona que se le haya dado, el Espíritu Santo te va a capacitar para resolver esa situación. Con una palabra que mire, cuando a la gente se le da una palabra de estas, ¿qué sucedió con los fariseos? Fue una frase sencilla, de una oración simple. Solamente dijo: aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Llevaba sabiduría esa oración? ¿Qué dice usted? No, hermano, llevaba toda la sabiduría, llevaba un montón de sabiduría de Dios, porque al oírla, dejaron las piedrillas con las que iban y se fueron, hermano. Ya notó, ahorita vamos a verlo en otra ocasión. Vaya en Mateo capítulo 22, versículo 15. Quiero que vea que en Jesús operó muy fuerte este don, palabra de sabiduría. Y mire, dentro de la iglesia, en nuestra vida actual, diga, necesitamos sabiduría. Por eso muchas veces metemos la pata, muchas veces hacemos cada cosa porque tomamos decisiones, diga, sin sabiduría, hermano. Entonces, ¿necesitaremos o no necesitaremos la sabiduría de Dios? Sí. Pero este don se lo puede dar Dios a alguno de nosotros para resolver problemas con palabra que Dios. Muy bien. Oiga, Mateo 22:15, ¿ya lo tienen? Oiga, ahora, y esto es una prueba todavía muy fuerte. Mateo 22:15 nos habla de, otra vez, la palabra de sabiduría obrando en la vida de Jesús. Oiga lo que dice Mateo 22:15. Dice: entonces, oiga quiénes aparecen otra vez. Se fueron los fariseos y consultaron. Eran listos, hermano, hacían sus trácalas, sus contubernios ahí tramaban cómo hacerlo caer.
O sea, se juntaban, hacían bola y planeaban cómo destruirlo. Pero Jesús, la palabra de sabiduría lo libró, ¿me entiende? La palabra de sabiduría puede librarte muchas veces. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle otra vez en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, otro grupo de otra secta, también perversa, y diciéndole, oigan, ¿cómo dice? Maestro, a Jesús, sabemos que eres amante de la verdad. Oigan los hipócritas, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿es lícito dar tributo a César o no? Oiga el versículo 18, porque aquí, en este versículo, aparece otro don, que es el que vamos a estudiar ahorita. Aquí se combinaron los dos. Oiga esto, hago una pausa. Muchas veces, a las personas que tienen ciertos dones, hay una combinación, o fungen. Por ejemplo, en el don de lenguas, hay veces que la persona, como lo dice en la Biblia, pida en oración poder interpretar, y a lo mejor está hablando en lenguas y en ese momento da el mensaje interpretado. Diga, fungieron, se combinaron, ¿me entiende? Y aquí en este versículo se combinan los dos, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Dice en el versículo 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Oiga, se sabía la intención maligna que llevaban. Ahora voy a hacerle una pausa. ¿Cuál era la intención de esta palabra? Si usted notó, ¿qué hicieron antes los fariseos? Ya estaban cuchicheando, ya estaban tramando, maquinando. Mira, hay que decirle que esto, porque si dice esto, lo agarramos. No, mira, si dice esto, mejor que le ponemos esto para que caiga. Y ahí estaban haciendo una reunión para tratar de sorprenderlo en su enseñanza. Pero gloria a Dios por los dones del Espíritu. Ahora quiero hacerle ver una cosa. Cristo se le da un título interesante, la sabiduría de Dios. O sea, Él es la sabiduría. No hay ser más sabio que Jesucristo. Entonces, cuando Él usaba palabra, ¿era palabra de qué? De sabiduría. Pero hermano, pero era Jesús, sí. Pero estaba, acuérdate, en un cuerpo humano, pero usando ¿qué? Palabra, que es la que Dios puede darle a cualquiera. Por eso al final haremos una oración y para recibir lo que Dios tiene. ¿Te parece? Dice el versículo 17, dinos qué te parece, ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero versículo 18, oiga cómo responde Jesús usando este don. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, dice, ¿por qué me tientan hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, oiga la palabra, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Versículo 22, oyendo esto, ¿qué sucedió? Se maravillaron y dejándole se fueron. La pregunta es, ¿lograron su cometido? ¿Funcionó tanto cuchicheo ahí? ¿Funcionó tanto bla bla bla? ¿Cómo tramaban? ¿Funcionó? No. La pregunta es, ¿por qué no? Por la sabiduría. ¿Se resolvió el problema? Jesús estaba, hermano, quiero que vea esto desde la perspectiva que la Biblia lo plantea. Diga, Jesús estaba entre la espada y la pared. Hermano, ¿cómo que? Sí, mire, los romanos, vuelvo a mencionar el pueblo, el imperio romano, porque ellos exigían un tributo, ¿me entiende? Por todas las naciones que conquistaban. Por ejemplo, haga de cuenta que Roma llegaba a México y órale, móchense, y tenían que darle. Aunque Israel, pues la Biblia marcaba las ofrendas, los diezmos, los sacrificios que eran para Dios. Entonces, por ahí no dudo que habría algún romano que al decir Jesús, no den tributo, que iban a hacerle a Cristo. ¿Qué le iban a hacer? Dígamelo. Si Jesús decía públicamente en la calle, no den tributo,
Eso no está en la Biblia. ¿Qué hubiera sucedido? Mire, le hubieran llegado los romanos, se lo llevan por sedicioso y lo matan. Lo hubieran matado, hermano, antes del momento indicado, porque tenía que ser en el momento específico. Pero la Biblia, si hubiera dicho, no de tributo, eso lo hubiera sucedido. Pero si hubiera dicho, sí, denlo, lo iban ahora a linchar los propios judíos. Les ama más a los romanos que a nuestra nación. ¿Me entiende que estaba entre la espada y la pared? Lo pusieron así, lo pusieron en jaque, hermano. Tremenda plática entre ellos de cómo destruirlo. Pero ¿cómo salió adelante? ¿Cómo resolvió el conflicto? ¿Cómo salió de ese problema? ¿Y cómo quedaron avergonzados? Porque dice la Biblia que nada, no dijo un tremendo discurso como de político de hoja, como los que saca el Papa. No, hermano, nada más dijo una palabra: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero era una palabra, diga, cargada de la sabiduría de Dios. Al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Hermano, suena muy sencillo, ¿verdad? A la persona que se le llegue a dar de aquí o de la iglesia, que vamos a orar para que aquí, que te dé si te llega a dar Dios este don, o sea, oye esto, hermano, que de una situación difícil, entre la espada y la pared tal vez, o cuando te pregunten acerca de tu fe, porque no falta aquella persona que te pone en jaque: a ver, ¿en qué crees? A ver, dime esto. ¿Sí o no lo han hecho contigo? Amén. Si eres cristiano, no te han preguntado, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué? Y hay veces que quedas todo mudo o sales perdiendo. ¿Sí? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Hago esto porque me dijo el pastor. Nunca digas eso. Nunca. Por eso, ruega a Dios, Señor, lee la Biblia, pégate a la palabra y ruega a Dios, Señor, dame el don que tú quieras. Y si te da este don te va a sacar de muchos aprietos. Hermano, te va a dar Dios la bendición para resolver conflictos tanto personales, pero mayormente para la iglesia. Porque muchas veces pasan situaciones aquí entre nosotros, conflictos entre nosotros o malentendidos, que aquella persona que tiene este don puede dar su opinión, pero movida por el Espíritu Santo, y ese problema se soluciona. Pero no, recuerde que la palabra de sabiduría no es algo como de: ay, allá va un testigo, ahorita voy a agarrármele. No es eso. ¿Me entienden? Allá va un católico ahorita y ahí va como boxeador, no, como gallo. No es así. No, hermano, la palabra de sabiduría, el Espíritu Santo te la da en el momento indicado, sin que la busques. O Jesús andaba buscándoles bulla. A ver, ¿dónde están sus fariseos? Vénganse. No hizo eso. Jesús iba caminando, lo agarraron, o sea, le llegaron a él, pero respondió con palabra de sabiduría. Ese don casi no se habla de, o alguna vez lo escuchó por ahí en una prédica. Vea que muy raro se escucha que te nos digan todos, pero bendito Dios que nos está metiendo a la escritura para que recibamos todo lo. Nada más se habla de lenguas, de milagros, pero de esto no, hermano. Esto tenemos que comer como la comida de física, una dieta balanceada. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué le parece este don de Dios? Es una hermosura. ¿No lo crees? Digas algo maravilloso. Gloria a Dios. Bueno, no es el último caso, ¿eh? Hay otro caso en Primera de Reyes. Ahora lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. A ver, ¿cómo está eso? Los dones no son del nuevo. Espérate. En el antiguo. No te mencioné que Jesús fue el mismo de qué. Diga, de ayer, de hoy. Ayer habla, por así decirlo, del antiguo. De hoy, del nuevo, y de las cosas futuras por los siglos. Pero habla la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16. Entonces no ande buscando bulla como gallo. No. Entonces, si el Espíritu Santo le llega a dar este don, Él le dará. Primera de Reyes, capítulo 3, 16. Él le dará el momento, la situación. Primera de Reyes 3, 16. Acuérdese que son capacidades sobrenaturales, no vienen de usted, es de Dios. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16. Esta está buena. 3:16. ¿Ya lo tiene? Voy a hacer una pregunta.
antes de esto, ¿qué fue lo que Salomón, ahí habla de Salomón, pero qué fue lo que Salomón pidió? La Biblia dice que Dios se le apareció en sueños a Salomón y usted ya sabe la historia. ¿Y qué quieres que yo te dé? No le pidió dinero, como muchos ahora le piden, dame un carro, bendíceme con un trabajo donde dale como 15,000 semanales. No, o sea, no pongas tu mirada en lo terrenal. Pues, ay, les quiero una casa, quiero casarme con una, una modelo, nada. O sea, dice la Biblia que tenemos que poner la mirada en las cosas celestiales, y esto es celestial. Dice en el versículo, capítulo 36, Salomón pidió sabiduría, pero oiga aquí cómo fungió este don ahí. ¿Cómo funciona? En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras, eran 2 prostitutas. Se presentaron delante de él y dijo una de ellas: ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Y aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esa mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Lista, ¿eh? Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, oiga la respuesta del rey: traedme acá una espada. Y le trajeron al rey una espada. Vamos a analizar esto. Voy a preguntarle a la luz de lo que acababa de escuchar. La situación en la que estaba Salomón en este momento, ¿era fácil? ¿Qué dice usted? Porque mire, el rey tenía la responsabilidad de juzgar. El rey, acuérdese que en aquel entonces el gobierno de Dios se le llama teocrático porque había 3 ministerios, por así decirlo: el profeta, el sacerdote y el rey, y solamente sobre 3 se derramaba el Espíritu Santo. En este caso se derramó sobre Salomón. Pero la obligación del rey era juzgar, era como el juez civil, hermano. Cuando tienes un problema legal, que alguien te está quitando terreno, ¿con quién vas? Pues ahí al juez, a ver qué terreno, y cómo que me estás robando, cacho. Entonces así sucedió. Llegaron estas mujeres, eran prostitutas, se habían metido con no sé quiénes, y las 2 se embarazaron al mismo tiempo. Y al llegar a la corte con el rey Salomón, la escritura dice que trajeron tremendo problema. ¿Por qué? Porque, hermanos, cada quien traía su niño, pero uno había muerto y se estaban peleando al chamaco las 2. Es mío, no es mío, el tuyo es el que vive, el tuyo es el muerto, el mío es el que vive. Y ahí estaban como perros y gatos enfrente de Salomón. Le dije, pregunto otra vez, ¿era sencilla la tarea? Es como, hermano, ¿por qué hay tanto problema en el juzgado? ¿Por qué hay tantos veredictos, tantas sentencias malas? Porque no se sabe de quién es la culpa. No, es que él me dijo, no, y tú. Y ahí el que tiene que tener sabiduría es el que va a juzgar. Vuelvo a preguntarle, ¿era una situación difícil esta? Sí. ¿Por qué? Porque Salomón no conocía a los chamacos. Los que sí la conocían eran las mamás, pero entre ellas había una trácala, había una tranza, ¿no? Pero lo tremendo de esto es la respuesta que da el rey Salomón en el versículo 23. Note esto. Dice, el rey dijo, 24, dice, y dijo el rey, tráiganme una espada. Oiga lo que iba a hacer Salomón, tráiganme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por el medio al niño vivo. Ay, qué loco, ¿no?
¿Cómo iba? Oiga esto es sabiduría de Dios. Partid por medio al niño vivo y den la mitad a la una y den la otra mitad a la otra. Fácil, micha y micha. O sea, ya murió uno, pero el que esté vivo, las patitas para ti y la cabeza para ti, y se acabó el problema. Entonces, aparentemente la respuesta era como inhumana, ¿no? ¿Cómo que voy a partir y a ti las patas y a mí las manos? No, pero traía, diga conmigo, sabiduría celestial. Porque note lo que dice el versículo de adelante. Dice, entonces, porque las dos alegaban que era del niño, etcétera. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron. ¿Por qué? Por su hijo. Y dijo, señor mío, da mejor a esta el niño y no lo mates. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, pártanlo. ¿Notó esto? Hermano, miren, ¿por qué se le conmovieron las entrañas a esta mujer? ¿Por qué tomó tremenda decisión de esa? No lo partas, mejor dáselo a esta. Porque la madre original, pues prefería que el niño estuviera vivo, aunque no estuviera con ella. Y la otra, pues como no era hijo de sus entrañas, pues micha y micha. No le dolió. O sea, pues ya había matado a uno, pues el otro también. Entonces, ¿qué sucede después? Dice en el versículo 27. Entonces el rey respondió y dijo, den a aquella el hijo vivo y no lo maten. Ella es su madre. ¿Notó que no quería matarlo? ¿Por qué tomó tremenda? Pero diga, eso fue sabiduría. Dice, aquella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él, ¿qué había? Dígalo. Había en él sabiduría de Dios para juzgar. Pregunto yo, ¿dentro de la iglesia se necesitará este tipo de sabiduría? Luego llega cada problema aquí entre nosotros. No, es que me dijo esto, y es que él, y pobre pastor allá, el que las lleva somos nosotros, porque no sabemos ni qué rollo, ni quién fue, ni quién dijo. Necesitamos este don en la iglesia, esa sabiduría. Pero quiero que note, esta sabiduría, diga conmigo, no es humana. Cuando la Biblia dice palabra de sabiduría, está hablando de una sabiduría que dice Santiago que viene de lo alto. Aquí mire, en el mundo hay gente inteligente, gente como Isaac Newton, que fue dijo tremendas descubrimientos de las leyes de la gravedad. Gente como Tomás Alva Edison, el que inició este foco. Gente, hermano, como el que inventó la televisión, gente como el que inventó darle color a la tele. Ha habido gente muy lista, muy inteligente en este mundo. Pero la sabiduría, quiero que diga esto, sobrepasa la inteligencia. Y la sabiduría de Dios no se compara a la sabiduría de los hombres. Entonces la palabra de sabiduría es, hermano, es un regalo por gracia de Dios a algunos dentro de la iglesia. Así lo marca la Biblia en 1 Corintios 12. Los capacita este don para resolver conflictos, situaciones difíciles, pero con sabiduría que procede de Dios, para beneficio, de la iglesia. Vamos al último ejemplo bíblico de dónde más se manifestó este don para despertar ese anhelo en usted. Hechos capítulo 6. Vamos a el libro de los Hechos. Usted bien sabe que en este libro son los inicios de la iglesia cristiana. Libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 9. Hechos 6, 9. Hechos 6, 9. Vamos a ver aquí en este pasaje a un varón ya muy conocido por la mayoría. Se llama Esteban. También se le conoce como el primer mártir. Hechos capítulo 6, versículo 9. Fue el primer mártir de la iglesia, el primero que mataron. Pero ahorita vamos a ver qué manifestó antes de su muerte. Hechos capítulo 6, versículo 9. Dice así. Ya estamos hablando de Esteban. No vamos a leer todo el capítulo porque tengo que dar el otro don. Vamos a hablar dos nada más. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos
y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando, pleiteando, discutiendo con Esteban. Pero note el versículo 10. Pero, ¿qué dice? No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu, ahí menciona al Espíritu Santo, ¿con qué hablaba? O sea, aquí la escena es algo fuerte, algo tremenda, porque la Biblia dice que este varón, este muchacho, este diácono llamado Esteban, la Biblia dice que era un diácono, era un mesero de la iglesia cristiana. Esto le habla a usted ¿para qué? Para que diga, ay hermano, es que no soy muy listo. ¿Cuándo Dios me dará ese don? No, ese don Dios se lo da al que el Espíritu quiere. Así seas quien seas, así seas bolero, así seas albañil, seas lo que seas. Ese Espíritu es para la iglesia, ese don es para la iglesia. Esteban era un mesero de la iglesia, era un diácono. Pero este Esteban, hermano, iba más allá, que se puso a predicar, a anunciar el evangelio, como es la responsabilidad para usted y para mí. ¿No se nos hablar de Cristo? ¿No se nos ha dado la encomienda de predicar a Cristo, de hablar la salvación, el perdón de pecados, solamente por su muerte, sin las obras? Hoy en día la gente cree que el cielo se gana por méritos. La gente cree que si me voy de aquí de rodillas a la villa, me voy al cielo. Si me agarro a los palazos aquí en la espalda, me voy al cielo. Si me clavan en Ixtapalapa, me voy al cielo. Pero diga conmigo, la Biblia dice que el cielo no se gana por obras. Amén. Dice en Efesios 2:8, porque dice la escritura, porque por gracia somos salvos inmerecidamente, sin pagar ni un quinto, la iglesia se salva. Entonces Esteban estaba hablando, predicando, arrepiéntanse, conviértanse al Señor, arrepiéntanse de sus pecados, pídanle perdón a Cristo, recíbanlo en sus vidas. Pero lógicamente cuando se predica la palabra, diga conmigo, hay oposición. No a toda la gente le gusta oír la palabra de Dios. Tú le dices a una persona, mira, tienes que arrepentirte de tus pecados porque hemos sido mentirosos, borrachos, adúlteros, pornográficos, perversos, y la gente se siente bien. Yo no soy malo, yo soy bueno, yo tengo mi religión, yo creo en Dios, a mi manera, pero creo en Dios. ¿Sí o no? Que es el argumento de todos. Pero la Biblia nos manda que todos nos arrepientamos de nuestros pecados. ¿Por qué? Diga, porque somos pecadores. Eso es el evangelio, que le digas a todo el mundo, arrepiéntate, Cristo te puede perdonar. Lo estaba haciendo Esteban. Pero yo le pregunto, aún para predicar, ¿se puede predicar así como así o se necesita sabiduría? Mire, aún para evangelizar se necesita mucha sabiduría y conocimiento de Dios. Hay gente que al evangelizar habla. Mire, un día en una salida, una iglesia, una hermana le estaba hablando, gloria a Dios, porque tenía el valor de hablarle a la gente, pero le estaba diciendo, mira, ya viene la bestia, va a marcar a todos. ¿Y eso qué? O sea, ¿qué entiende la persona cuando le hablas del anticristo? No entiende, la gente necesita lo primero. ¿Cuál es lo primero? Arrepiéntete y conviértete. Entonces se necesita sabiduría para predicar. Y Esteban, pregunto yo, ¿tenía ese don? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice en el versículo 10? Pero no podían. O sea, estaba pleiteando a aquellos, no, que quién sabe qué, que es así, que no es así, que eres un hereje, eres un mentiroso. Pero él estaba predicando no con sus conocimientos mundanos, sino con sabiduría del Espíritu Santo, y no podían resistirla. ¿La resistieron con Jesús? Los fariseos y los saduceos venían aquí bien machos con Jesús a intentar que lo destruyeran, y podían. Cuando alguien tiene el don de sabiduría, sucede esto: no se resiste, lo dejas bailando. Es como si le dieras un knockout, hermano. ¡Pam! Y no, era tanta la sabiduría que salía de la boca, porque recuerde que es que diga palabras sabias de parte de Dios.
¿Que sabe qué es lo que dice en el versículo de abajo? Ahí hablan de que lo mataron. ¿Por qué lo mataron? Porque hablaba el mensaje con poder. Aún estos dones de palabra de sabiduría, hermanos, se ven muchas veces se tiene que ver en la iglesia, pero aún en la predicación también se puede hablar. Muy bien. Híjole, estamos yendo lento, pero a ver hasta dónde llegamos. Ya vimos, regrese a 1 de Corintios 12. 1 de Corintios 12. Donde estábamos. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Ya entendimos qué es la palabra de sabiduría? ¿Sí o volvemos a explicarlo, hermano? ¿Sí entendimos? ¿Ya vimos para qué sirve? ¿Ya lo vimos? Ahora, vamos a seguir con la otra. Dice, a este es dada palabra por el Espíritu, palabra de sabiduría. Oiga, 1 de Corintios 12:9, 12:8. A otro, diga conmigo, a otro. No habla del mismo, diga, no es el mismo. Diga, es otro, a otro, palabra de ciencia. Le voy a decir cómo se escribe en griego. Logos es palabra, entonces aquí vuelve a ser logos, pero en vez de logosofía es logos gnosis. Logos G-N-O-S-I-S. Logos gnosis. Palabra se traduce palabra de conocimiento. Palabra de ¿y este don de qué habla, hermano? ¿Por qué es tan interesante? Se pone mejor. Cada que habla, avanza la lista, se pone muy interesante. Logos gnosis. Dice, la palabra es igual palabra, pero ahora de conocimiento. Le voy a dar la definición como en la otra. Logos gnosis es la capacidad, vuelve a ser una capacidad o facultad sobrenatural, vuelve a hacernos ver que no es del hombre, que el Espíritu Santo da al creyente, haciéndolo recibir al creyente, oiga, haciéndolo recibir un fragmento o un cacho, un pedazo, como usted quiera entenderlo, un fragmento del conocimiento que Dios tiene acerca de las personas, verdades espirituales y cosas. Esta prédica la estamos hasta, después le diré un poco. Lo repito, capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da al creyente que posee este don, haciéndolo recibir a ese creyente un fragmento, un pedazo del conocimiento que Dios tiene acerca de las personas, verdades espirituales y cosas. Punto. Ya lo escribieron algunos, si al rato no lo escribieron, se los doy otra vez. Mire, ¿de qué trata esta palabra de conocimiento? ¿Cómo funciona? ¿Dónde se vio? Se vio en la iglesia. Dice ahí, a uno les da la palabra de sabiduría, a otro les da la palabra de conocimiento. ¿De qué? Ya lo vimos aquí. Lo voy a repetir, hacerle entender un poco la definición, que eso vuelve a ser otra capacidad que el Espíritu de Dios le da a aquella persona que, lo vuelvo a decir, puede que alguno de los que estemos aquí, hermanos, el Espíritu Santo le dé este don. ¿Y qué cuando le da este don? ¿Qué sucede? Sucede algo maravilloso. Aquel que lo tiene, quiero hacerle ver una cosa doctrinal, un punto doctrinal que estamos viendo cada jueves. Uno de los atributos que ya vimos mucho de Dios es la omnisciencia. A ver, aquel que supo qué es la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? Omnisciencia. Dios todo lo sabe. Podemos decir sin temor a equivocarnos, diga, Dios tiene todo el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De todo.
O sea, la mente de Dios es tan sobrenatural que sabe, oye bien esto, lo que haces cuando estás a solas. Él te ve, te monitorea las 24 horas del día, conoce tu vocabulario, conoce lo que cenaste ayer, conoce cuál fue tu primer comida, conoce quién fue tu primer novio, así que ya no le dé novio, Conoce todo de ti, con quién te vas a casar, conoce pasado, presente y futuro. Conoce, hermano, Dios, dice la Biblia, se atreve a decir cuánto es el conocimiento que dice, conoce todas las estrellas del universo y se sabe el nombre de todas. Amén, aleluya. Conoce cómo funciona el cuerpo humano porque Él lo hizo. Conoce lo que estás pensando en este momento, conoce si tu intención cristiana es verdadera. Él lo conoce todo. Conoce todo, diga, de todos. Me conoce a mí, te conoce a ti, conoce el mundo, conoce la iglesia, conoce los apóstoles falsos, conoce todo Dios. Esa es, diga, la omnisciencia. Pero ahora, ¿qué tiene que ver la omnisciencia con el don de palabra de conocimiento? Muy fácil. Ya dije que es una capacidad que el Espíritu de Dios da y que es, dice, haciendo que el creyente que tiene este don reciba solamente un pequeño fragmento del conocimiento que Dios tiene acerca de alguien. Por ejemplo, dentro de la iglesia, si alguien llega a Dios a darle este don, oiga, esa persona que lo tiene puede que al orar por alguien, voy a orar por la hermana Lucina, Señor, y empieza a orar la persona, ¿no? Y de la nada, sin pedir, le llega a su espíritu una revelación de lo que está pasando, lo que está sintiendo, su problema, o hasta tal vez una visión de lo que le acaba de pasar a la hermana sin que él lo conozca. ¿Por qué? Porque Dios, diga, lo conoce. Y la palabra de conocimiento es que ese conocimiento tan vasto de Dios agarra un pequeño cacho y te lo pone en tu mente de chícharo y dices, ay Dios, ¿qué tiene la hermana? Te acaba de revelar, por así decir, Dios, algo acerca de la vida de esta persona. Le digo un ejemplo, un día me pasó a mí, pero no yo, contra mí. Mire, en esta ocasión, las primeras veces que yo llegué a la iglesia cristiana, hay un varón de Dios que yo era de nuevo, así como todos fuimos nuevos en cierta ocasión. Y lógicamente cuando uno es nuevo, tal vez tus intereses no son los de consagrarte y buscar a Dios. Hay veces que se va a la iglesia por otro interés. Y mi interés, adivine cuál era. Ya dio en el clavo. Lógicamente porque eran mi hermano, yo todavía no me arrepentí. O sea, yo andaba como que ahí queriendo, pero Dios ya estaba tratando. Mi interés, me invitaron a una velada de jóvenes, puro joven, y llegué con toda la bola de jóvenes. No, hermano, era algo bonito. Todos los lados, las dos filas de la iglesia, chavos y chavas. Entonces, y toda la alabanza y todo. Y lógicamente, como todavía no estaba apenas empezaba la regeneración en mí, ahí estoy disimuladamente con los ojos así, miren. Así como, ay, esa china está guapa. Ay, esa rubia está como que, o sea, mi mente ya estaba maquinando. Mi mente ya, o sea, yo iba con un interés, diga, incorrecto. Yo iba a buscar novia cristiana, pero iba a buscar novia cristiana. Entonces, hermano, cuando llego, o sea, mire, la verdad, somos cuidadosos para hacer las cosas de manera que no nos vean, ¿sí o no? Entonces los de adelante así, los ministros alabando a Dios y adorando, así desgallotándose, y yo así como cantando y viéndole ahí, ay, está guapa. Y así, lo confieso, así fui. Pero bendito sea Dios, que Dios te da en el clavo. Cuando llega la hora de la administración, o sea, yo a nadie le dije a qué iba, o sea, no le dije, ay, esta me gustó. No. A la hora de la oración se acerca un varón que traía este don, y usted sabrá que llega, ora, y bueno, voy a orar, que ore por mí. Y yo cierro mis ojos y empieza a orar el varón, y dice el Señor que no busques novia. No porque la novia sea del diablo, no, porque no era el plan ni el momento.
¿Se da cuenta de esto? Díganme, descubrieron. La palabra de ciencia es un don tan maravilloso que a la persona que se le llega a dar, oiga, Dios, de todo ese conocimiento que tiene de todos, de todo, toma por así ejemplificarlo, un fragmento de lo que está haciendo Raquel y se lo pone a la hermana Rocío, y a la hora de orar la hermana Rocío por ella, conoce lo que ella está sintiendo sin que ella se lo haya platicado. Ay, hermana, ¿quién le dijo que yo estaba haciendo eso? Y hay veces que Dios descubre tu pecado, hermano. Eso está grueso, hermano. Miren, escuché un testimonio apenas de una reunión de pastores, que un pastor estaba la reunión de pastores y el Espíritu, y lógicamente quiero decir una cosa, este don es tan maravilloso y tan tremendo, pero no funciona así de, a ver, Señor, revélame qué trae revélame, no se haga bolas, esto no es así. A ver, Señor, revélame qué comió el pastor hoy. No, hermano, no se trata de revelar, no es así. El don del Espíritu funciona, diga, en el momento y cuando Dios está poniendo lo necesario. Y en esta ocasión pues era necesario lo que yo andaba ya con otros intereses, y si no me ponía en el alto, iba a seguirle. Pero llega un siervo de Dios y me descubre, y esa palabra sirvió para alinearme. O sea, me edificó su don, ¿me entiende? Y eso es lo que, si Dios le da a alguien ese don, puede edificar a los demás. Y no se trata de que cuando usted recibe el don no ande de chismoso. No, se trata de cuando usted recibe sea para bendecir a los demás. Porque Dios podría revelarte que, no sé, el hermano anda mal, o podría mostrarte Dios conocimiento de él acerca de un problema que tiene y orar por él, o darle una palabra de Dios. Mira, este pastor dice que estaban en la reunión de pastores y el Espíritu le muestra y le da la palabra y le dice, uno de los pastores que están ahí le pega a su esposa. Estaba en una reunión de pastores, y el pastor que recibió ese fragmento del conocimiento de Dios, o sea, pues como es pastor y ya está instruido en esto, dijo, bueno, Señor, lo voy a decir pues al rato que salgamos. Y le dice, Señor, no lo vas a decir ahorita, en público, en frente de todos los pastores, porque llega el momento dice la Biblia que cuando la persona no se quiere arrepentir, exponla en público de toda la iglesia. Así lo dice la Biblia, luego se lo diré un poco más. Y dice el pastor que, o sea, el Señor fue claro, dilo ahorita enfrente, y esto ya estuvo medio pesado. ¿Y qué hizo el pastor? Pues, no, Señor, mejor me espero. Y hermano, cuando ya se iba a acabar el culto, dicen que pidieron a otro pastor, a ver usted, hermano fulano, ore por la ofrenda. Sí, Señor, Padre, ya iba a orar, y este pastor, que no era el primero, dice que el Espíritu Santo le manifiesta conocimiento y le dice al pastor que le estoy diciendo, dice el Señor que le digas a ese lo que ya te dijo. Amén. Que ya, o sea, recuerda, el primer pastor se le reveló que uno de esos estaba pegándole a la esposa y era pastor. Pero como no dijo, Dios le habló a otro de esa bola de pastores y le dijo, dice el Señor que le digas a ese lo que ya te dije. Y se lo tuvo que decir. Ok, bueno, pues ya le jaló la oreja. Dice el Señor que si no le dejes de pegar a tu esposa. No, que quién sabe qué. Y la mujer, sí, me pega. Lo descubrieron, hermano. Este don es algo tremendo. Por eso nos conviene alinearnos, para que el Señor no le saque los trapitos a cualquiera. Oro para que ese don llegue aquí. Si no es a mí, a ver a quién. Pero que sirva para que sienta la iglesia que anda haciéndolo, se alinee, hermano. Bueno, muy bien. Entonces es logos gnosis, que significa, es la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da, haciendo recibir un fragmento del conocimiento que Dios tiene acerca de las personas, en este caso, o de las verdades espirituales de la Biblia, o acerca de unas cosas. Vamos al primer ejemplo, San Juan capítulo 1, versículo 45. Ahora la Biblia, San Juan capítulo 1, versículo 45. Juan 1, 45. ¿Ya lo tiene? Juan 1, versículo
45. Gloria a Dios, amén. Oiga, lo voy a leer en voz alta, todos los demás me van siguiendo con su vista. Dice la palabra de Dios así. Dice, Felipe, Juan capítulo 1, versículo 45. Dele gloria a Dios. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, ponga atención al versículo 47. Estamos en San Juan 1:47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, note el versículo 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondiendo Natanael, le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Mira, hermano, en este capítulo son los primeros discípulos que comienzan a acercarse al ministerio de Jesús. En este caso, Felipe fue uno de los primeros que fueron llamados por Cristo. Felipe tenía un amigo llamado Natanael, un israelita, un judío, un israelita. Y cuando Felipe es como usted, cuando le habló por primera vez a un amigo, que hágalo. Háblele de Dios a quién, a un amigo. Oye, mira, conocí a Cristo y me cambió y puedo hacerlo, haga eso. Así le hizo Felipe. Natanael, encontré al Mesías, vámonos. Y se lo llevó. Y llega ahí, ya lo traía así ante Jesús. Jesús viéndolo, así lo vio entrar. Y le dice, he aquí, no dejó ni que llegara todavía. Dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Por qué dijo eso? Hermano, se estaba manifestando, diga, la palabra del conocimiento. Lógicamente, cuando le dan esta palabra a Natanael, no sucedió con él en mi caso, no andaba de noviero. Natanael, hermano, cuando dice la Biblia, un verdadero israelita, era como un cumplido. ¿Cumplido de qué, hermano? Era Jesús reconociendo que era un varón íntegro, alineado y a la voluntad de Dios. O sea, hay mucha gente que verdaderamente dentro de la iglesia y aquí se consagra. Hay gente así, que bien fiel a Dios, ora, lee, viene al culto todos los días, ora en su casa, es íntegro en su casa. O sea, hay verdaderos siervos. Y en este caso, este hombre pues sabía la vida que llevaba, pero la palabra de conocimiento, Jesús le dice, yo sé que eres un verdadero israelita. ¿Cómo lo supo Cristo? No lo vio. O sea, muchos dicen para que tú sepas la vida de alguien, pues tienes que pasar con él mucho tiempo. ¿Cómo conozco yo a mi esposa? Pues porque vivo con ella. ¿Cómo usted conoce a su papá, a su mamá? Porque vive con ella. Pero Jesús era la primera vez que le presentaban a Natanael. Y cuando lo ve, le da una descripción detallada de su persona, de manera que Natanael al recibir la descripción, le dice, ¿de dónde me conoces? Se asombró, hermano. Quedó así como, ay, ¿quién le dijo que le echo ganas? ¿Quién le dijo? Diga, el Espíritu Santo da ese don. Dice abajo, dice el versículo 48, ¿de dónde me conoces? Y oiga cómo vuelve a responder Jesús. Todavía no acababa la palabra de ciencia. Le dijo, antes que Felipe, o sea, antes de que el amigo lo invitara, le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.
Hermano, posiblemente este varón de Natanael se encontraba solo. ¿Sí me entiende? O sea, hay momentos donde usted está a solas y sin amigos. O sea, a mí me gusta estar a veces así, en un rato donde estoy meditando, escuchando la palabra, etcétera. Y este hombre posiblemente estaba solo debajo de una higuera donde nadie lo veía. Pero ¿quién nos ve? De manera que cuando le dice, cuando estabas debajo de la higuera, yo sí te vi. ¿Cuál fue la exclamación de este hombre al recibir la palabra de conocimiento? Dice, Rabí. Dice, y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Pregunto yo, ¿funcionó la palabra de conocimiento? Le dije que es la capacidad para recibir un fragmento del conocimiento de Dios. Imagínese, hermano, mire, que llega un pagano. Oiga esto, ejemplo, un pagano por primera vez a la iglesia y que la persona que aquí llegue a tener ese don, a la hora de orar de repente le llega, pero con una certeza, porque cuando es el Espíritu Santo es una certeza tremenda del problema que está pasando el pagano, y de repente tú le dices, a ver, venga el Señor me muestra que estás así, así, así y así. ¿Cuál será la reacción del pagano? Dios está aquí. Pues sí, hermano, porque el Espíritu Santo capacita a la persona que tiene este don para conocer. Esa es palabra de conocimiento. Vamos a ir a otra cita bíblica, ya vamos a acabar. Vamos a San Juan capítulo 4 versículo 16. Juan 4, 16. Pregunto yo, Jesús dijo, Señor, revélame a ver qué trae este. Se da cuenta de que no, ay, dame, Señor, a ver, quédate viendo a ver qué le encuentras. No, y no, y no. Es el Espíritu te da en el momento, diga, preciso. Juan capítulo 4, versículo 16. Otra manifestación de la palabra de ciencia en la vida de Jesús. Hoy sí nos la estamos echando larga y eso que tenemos lavamiento, va a ser un lavamiento express. Pero reciba la palabra, hermano. Amén. Juan 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios así, hablando con la samaritana. Ya se sabe la historia, vamos a ver dónde se manifiesta esto. Juan 4, 16. Dice así la palabra de Dios. Dice, cuando usted ya sabe la historia, se topó con la samaritana que tenía pleito con los judíos. Pero en la conversación, en el versículo 16, Jesús le dice esta palabra: ve y llama a tu marido. ¿Sí? Llama a tu marido y ven acá. Oiga la respuesta del versículo 17 de la mujer. La mujer, respondió a la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Oiga el 18, tremenda palabra. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. Oiga la exclamación de la mujer. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Lo leyó o no lo leyó? O lo repito. Pregunto yo. Jesús estaba, le comento esto, con la samaritana, platicando con ella en el pozo, porque estaban en el pozo. Y al conversar y al hablar de que tenemos pleito, que por qué me hablas, que yo por eso. Y ahí está con Jesús. Jesús le dice: ve y llámale a tu marido. La llevó hacia a un momento en el diálogo. La mujer responde: no tengo. O sea, dijo no tengo, ¿sí? O sea, dio una declaración. Pero la palabra de conocimiento viene a Cristo y le dice a esta mujer: bien has dicho, no tienes, y aparte tuviste 5. Porque 5 has tenido. Imagínense cuál fue la reacción de la mujer. Que le digan o sea, Jesús le mostró sus trapitos, le sacó sus trapitos, hermano. Jesús conoció por el poder del Espíritu la clase de vida que esta mujer llevaba. ¿Cuántos tuvo? Era como la viuda negra, ¿no? 5. No se sabe si se murieron, no sé. Lógicamente, pues para poder casarse uno tras otro, pues tuvo que haberse muerto, porque si no hubiera sido adulterio. Entonces le dice esta mujer: 5 maridos
maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. La respuesta de la mujer dijo, Señor, me parece que es profeta. ¿Por qué le dijo esa palabra? Porque vio que había adivinado. No, esa no fue, mire, no tengo una cosa, no es adivinación, adivinar somos esos brujos fetichistas de Madame Sassou y Walter Mercado de la carta dice que le están haciendo brujería. Eso es adivinar. O sea, Jesús diga, conoció por el Espíritu Santo, hermano. ¿Sí? Acuérdese de una cosa, mire, los dones del Espíritu, diga, son reales, maravillosos y de Dios, y nos edifican. Pero Satanás intenta, ¿qué? Copiarlos. Entonces, la palabra de conocimiento, ¿cuál es la copia barata? Pues la adivinación, hermano. Aquí en el café está saliendo que te echaron la sal y no es cierto. O sea, la gente intenta adivinar. Hay gente que son bien listos. Tu marido sale con una güera, pero no se junta con, bueno, morena, y ahí están adivinando. Pero cuando el conocimiento es de Dios, diga, no es adivinación, es una verdad certera. No le dijo Jesús, ¿serán 4? 3, ¿con cuánto? No, si usted lee, dice, con 5, y el que tienes no es. Fue tremendamente directo. Cuando es conocimiento de Dios, es tan certera la palabra que a la hora de darla no hay lugar a dudas. Pero si ahí estás, ay Señor, revélame, dime. No, lo más probable es que hables tú. Ahora le voy a decir una cosa, para ejercer los dones del Espíritu, a la luz de la Biblia puedo ver esto. Se necesita comunión con Dios. Porque una persona puede tener un don genuino, legítimo de Dios, pero si anda en la carne, ni lee, ni ora, ni busca, lo más probable es que a la hora de ejercer el don, hable la persona. Un día dice que nos dieron una palabra y el Señor dice que esto y lo otro, y luego se escuchaba que el que estaba dándonos la palabra pues era la carne del hermano porque cuando algo es de Dios es tan tremendo. Se vio descubierta, tú eres profeta. Voy a hacerle una pregunta y un comentario. ¿Por qué la declaración fue esta? Parece que eres profeta. Porque el don de conocimiento, oiga, el don bíblico del conocimiento lo manifestaron muchas veces los profetas del Antiguo Testamento. Hombres como Samuel, hombres como Natán, hombres como Elías, hombres como todos ellos tenían conocimiento sobrenatural, hermano. Entonces, aquella persona que tenga el don, ya le dije que no ande de preguntar, Señor, dime, ¿qué traerá este hermano? Nunca haga eso. Porque si hace eso, lo que va a hablar, vas a hacer tú. Entonces, si usted tiene el don, usted está en comunión, en consagración con Dios, y si el Espíritu Santo le muestra o le da conocimiento de alguien, va a ser él, hermano, muy él. Muy bien. Ya lo vimos con Jesús, dice ahí, me parece que eres profeta. ¿Quiere darse cuenta por qué parecía que era profeta? Lo vamos a ver ahorita. Vaya a Hechos capítulo 5, versículo 1. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1. Ya vamos a acabar esta prédica. Le dije, están edificantes, pero bueno, hasta donde lleguemos. Hechos 5:1. Aquí lo vimos en Jesús. Para que no digan, no, es que Jesús nada más tenía ese don. No, también en el Nuevo Testamento. Lo vimos con Esteban, no nada más en Jesús, con Esteban. Y aquí también, con otro varón, con Pedro. Hechos capítulo 5:1. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, 5:1, con Zafira su mujer, vendió una heredad, vendió su terreno y sustrajo, tomó del dinero del terreno, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, dice, lo puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, y dijo, oiga el versículo 3, note esto. Y dijo Pedro, Ananías,
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó muerto, expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Voy a a comentar esto. Mire, ahí la narración es rápida y detallada, pero no dice si, lógicamente cuando lo vendió, Ananías y Zafira vendieron su terrenito. Pues imagine usted que les dieron 1 millón, por ejemplo, les dieron 1 millón y trajeron a la iglesia pues 500,000 y se quedaron ellos la micha. El punto fue que llegaron diciendo, nos costó 500,000, Pedro, y aquí está, mira, para la iglesia. O sea, el punto fue que querer sostener una mentira en la iglesia, y así hay gente que anda en pecado, anda mal, anda haciendo tranza, aún con su diezmo, su ofrenda, y dice, no, es que esto es para ti, Señor. Pero la persona que llegue, o aquí si a alguien Dios le da este don, por revelación, por conocimiento divino, puede saber cuando una de estas personas le muestra a Dios que no es cierto lo que dijo, no puede sostener tu mentira. Por eso necesitamos este don, para que a la hora de un problema, una situación tremenda, aquella persona que tiene este don diga, este está mintiendo, y caiga descubierta. Se necesita, pues sí, donde no hay ese don, todo el mundo hace lo que quiere, al cabo el pastor no nos ve, ¿o no? Pero donde está ese don, donde están los dones, la gente se anda con cuidado. Dice el versículo, hermano, que cuando Pedro lógicamente no estaba con Ananías y con Zafira, vendieron ellos por allá, trajeron el dinero, y recibiéndolo Pedro, ¡pum!, viene el conocimiento de Dios. Espérate tantito, a ver. ¿Vendiste en tanto? Sí, en tanto. ¿Por qué estás haciendo esto contra el Espíritu Santo? Y le da la sentencia. No has mentido a los hombres. ¿Quién le reveló a Pedro? Espíritu Santo. ¿Por parte de qué? Le digo, a ver, revélame, Señor, si esta ofrenda es de Dios. No. O sea, Pedro lo iba a recibir. Ay, gloria a Dios. Pero cuando Dios toca y manifiesta, dice la sentencia fue terrible, hermano. Son las 2 muertes más horribles que han sucedido en la Biblia a gente que ministra. A Nadab, a Abiú, lo vimos apenas, y a estos 2. Y si usted lee la Biblia, también a la mujer. La pregunta, ¿quién le dijo a Pedro? No se enteró ya le dije que es la facultad, o como lo mencionamos aquí, la capacidad, diga, sobrenatural, que el Espíritu Santo da. ¿Para qué? Haciendo recibir al que posee ese don un conocimiento de lo que hizo aquel. Entonces, eso se necesita en la iglesia. Ha habido casos, en cierta ocasión escuché otro testimonio que me impactó. Dicen que los profetas del Antiguo Testamento, este era uno de los dones que los caracterizaba, muchísimo, hermano. Y también, oiga, después hablaremos de los ministerios. Después de todo, de esto, del testimonio que le voy a decir, dice un hermano que escuché, que había un hermano ya viejito en el evangelio, viejito hermano, así hasta encorvadito el hermano, pero humilde, manifestaba el don, humildad de Cristo. Y hermano, a la hora de predicar estaba la gente así como ahorita usted está, pero mucha más gente, y estaba predicando, y dice que nada más de repente para la prédica, y así como veía así, echa una miradita así el viejecito, y le habla a uno, a ver, ven para acá. Y tú también, ven para acá. Y los pasó al frente. El testimonio así lo dijeron. Y ya al frente les pusieron 2 sillas a los hermanos. Y la persona que cuenta el testimonio dice que el varón le dijo al hombre, dice el Señor, pero así en su cara, dice el Señor que si no dejas de andar de adúltero te vas a morir. Y lógicamente, pues imagínense que eso sucede ahorita, ¿no? A ver usted, hermana, y que la paso aquí, como no se pondría esto medio tenso, ¿qué diría? Ay, ¿qué va a hacer, no?
Y más, soltar una palabra así. Dice el Señor que si andas de adúltero te mueres. ¿Sabe? Dice la persona que cuenta el testimonio que el varón cuando fue descubierto, mire, ¡zas!, cayó de frente clamando perdón a Dios. Le digo, estos dones tan tremendos como se vio con Pedro, como se vio con Jesús, son vigentes y se pueden manifestar en nosotros. Anhelo. Yo no soy de esos del Señor dice que te va a dar este, no. Que sea Él, que sea el Espíritu el que los dé, no nosotros. Vamos a terminar ya casi. Abra la Biblia en 1 de Samuel 9:19. 1 de Samuel 9:19. Cuando lo tenga, bendiga el nombre de Dios. 9:19. Amén. ¿Qué dice 1 de Samuel 9:19? Y Samuel respondió a Saúl diciendo: Yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado más. Para quienes todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre. Saúl respondió y dijo: No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Hasta ahí. Ya notó, esto es el llamado de Saúl. Usted sabe que Saúl fue el primer rey de Israel. Pero ¿cómo inicia la historia del rey Saúl? Fácil, inicia que era hijo de Cis, su padre, y Cis tenía asnas, y dice la Biblia que a su padre Cis se le pierden los burros, las asnas, y mandaron a Saúl a buscar las asnas. Entonces, como no encontraban las asnas, no encontraban los burros, pues por ahí se le prendió el foco a su criado. Mira, dicen que allá hay un profeta, y le decían antes el vidente. Y él descubre todo. ¿Por qué tenían ese concepto del profeta? Diga, ¿será porque tenía palabra de conocimiento? Sí, hermano. Este don ha operado desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y hasta nuestros tiempos. Por eso hoy lo estamos dando esta información, explicando esto para que se lleve a cabo aquí. Dice la Biblia que andaban buscando, no las encontraban. Lógicamente ni se encontraban, ni habían hallado al vidente. Y dice en el versículo 19, cuando Samuel lo encuentran, le dice: Yo soy el vidente, sube de mí al lugar alto, come hoy conmigo, por la mañana te despacharé. Oiga esto, y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Oiga el 20, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado. ¿Por qué? Porque ya las han hallado. ¿Quién le dijo eso? ¿Notó que había palabra de conocimiento en la vida de Samuel, hermano? Oiga, rápido vamos a ir ya acabamos, esta es la última cita. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Segunda de Samuel 12, 1, hermano. Oiga la escritura. 12, 1. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Amén. Dice la palabra así: Jehová envió a Natán, diga un profeta. Jehová envió a Natán a David, al rey David, y viendo a él, le dijo: había 2 hombres en una ciudad, salud, el uno rico y el otro pobre. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre
y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera, del rey David, contra aquel hombre que le contaba a Natán. Y dijo a Natán: vive Jehová, el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Oiga el 7. Entonces dijo Natán a David, ¿qué le dijo? Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Oiga 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Notó esto otra vez? Ahí vuelve a hablar de un profeta. En este caso fue Natán. Ahora, usted se sabe ya la historia de David. David se metió con Betsabé y mandó matar a Urías. Y fue tan en secreto que algunos que estudian, algunos eruditos, dicen que tardó David 1 año. Oiga esto, 1 año en no decir nada. Después de que se acostó con Betsabé y mató a Urías, hermano, 1 año tuvo de silencio. No se supo nada, todo bien, no pasó nada. Eso sucede a veces. Puede que usted haga algo malo, algo incorrecto, algo fuera de la voluntad de Dios, y todo parece normal, no pasó nada, todo está en orden, la bendición de Dios, gloria a Dios, aleluya. Pero no falta, cuando este don está presente, dice la Biblia que todo lo que se ha hecho a ocultas, a la luz saldrá. Todo lo que dice la Biblia se publica en secreto, se dirá en las azoteas. Todo lo oculto tiene que ser, dice, manifestado. ¿Y de qué manera Dios manifestó aquí? ¿Con qué don? Diga, palabra de conocimiento. ¿Por qué? Porque Natán, ¿dónde estaba Natán cuando David estaba de adúltero? Natán estaba en su casa, allá en lo lejos. Mientras David estaba aquí disfrutando del placer del pecado, Natán estaba en su casa. Pero hermano, el Espíritu Santo le trae ese fragmento del conocimiento a Natán. Llega a la presencia de David, le pone este ejemplo alegórico y le dice: tú eres aquel hombre. Y le dice: ¿sabes una cosa? Tú mataste a Urías y te metiste con Betsabé, y este es el castigo. ¡Sos! Ahora, ¿para qué fue este don? No nada más venía a traer el castigo. ¿Qué sucedió después? Se sabe la historia, hermano. Tuvo su hijo, ya se casó con Betsabé, pero sucedió una cosa: se arrepintió, hermano. Y mire, cuando Natán llegó, lo amonestó y le soltó la palabra de conocimiento a David, en ese momento David sale y se escribe el Salmo 51. ¿Se sabe el 50 Salmo? Ese lo dejo de tarea. Dice: ten piedad de mí, lávame más y más de mi pecado, borra mis rebeliones, contra ti he pecado, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pregunto yo, ¿edificó la vida de David el don de conocimiento? La palabra, para eso es. Pedimos el don de conocimiento, la palabra de conocimiento y la sabiduría, no para saber los secretos de los demás, sino para edificar cuando alguien esté haciendo algo incorrecto. Hoy aquí terminamos apenas vamos 12, así que prepárese porque nos faltan más, nos faltan 7, pero póngase de pie en esta tarde. Vamos a hacer una oración sencilla, pidiéndole a Dios que estos dones se manifiesten en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en este lugar.
Señor, gracias porque hemos escuchado tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra dice que no quieres que ignoremos los dones. Tu palabra dice que quieres que tengamos el conocimiento de que son reales y de cómo funcionan, Señor. Padre, sabemos que eres un Dios soberano. Sabemos que eres un Dios, Señor, que repartes tú, Señor, tu Espíritu Santo reparte como Él quiere. Hoy en medio de tanta apostasía, de tanta maldad, es difícil, Señor, discernir lo bueno y lo verdadero de lo malo, Señor. Te pedimos que en esta tarde, en esta iglesia, tu Espíritu Santo reparta de los dones a quien Él determine. Señor, rogamos que sea tu Espíritu Santo el que reparta estos dones por gracia. Nadie los merece. Hoy ya no los ignoramos. Hoy estamos edificando nuestras vidas. Reparte, Señor, a tus hijos, a tus hijas. En esta tarde vimos la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Que estos dones se manifiesten en alguno de este lugar, Señor. Yo te pido, Padre, que en esta congregación tú la bendigas, trayendo estos dones, Padre, para edificar tu pueblo. En el nombre de Jesús, que esta palabra haya caído en buena tierra, Señor, y que nos haya bendecido y nos preparamos para lo que nos vas a seguir hablando en esta serie. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Den un aplauso a Dios con todo su corazón.